presentar a Juan Carlos Sousa. Él es el director de Prospectiva Consultoría Estratégica. Tiene 19 años de experiencia en asuntos públicos en el sector público y privado. Comenzó su carrera en el Senado de la República durante 5 años en energía y salud. Desde el 2005 participa en tema de asuntos públicos, en particular de salud y de TI, entre otros sectores. Ha asesorado y representado ante el Gobierno Federal y el Congreso de la Unión a clientes tales como la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, AMID, Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos, así como Pfizer, Novartis, Sanofi, Microsoft, HP, LG Electronics, entre otros. Asimismo, ha asesorado a organizaciones como Nacional Monte de Piedad, Walmart de México o el Consejo Agrícola de Baja California de diversas agendas. Exponente en temas de cabildeo y proceso legislativo en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Es licenciado en Derecho por la UNAM y una especialización en Derecho Político. Como los temas que vamos a abordar son división de poderes, Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, proceso legislativo, iniciativa de ley, tipos de iniciativas, escenarios del proceso legislativo, etapas del proceso legislativo, presentación y turno, dictamen, discusión, minuta de proyecto y cámara revisora, sanción y veto, promulgación y publicación, entrada en vigor. Básicamente la dinámica que vamos a llevar es de que todos ustedes tienen sus micrófonos abiertos. Juan Carlos y su equipo desarrollarán el tema y creo que lo prudente es levantar la mano, que tiene ahí una opción para hacerlo, y así vamos dándole orden a las preguntas. Adelante, Juan Carlos, ya no quito más tiempo. Gracias a todos por su paciencia. No, les quería agradecer mucho la invitación para poder dar esta plática que pues ya es por segundo año consecutivo. Platicaba con Alejo que el año anterior también tuve el honor y la oportunidad de conversar con ustedes sobre este tema. Si bien el proceso se mantiene de la misma manera, obviamente el tratamiento que se ha tenido durante la Cuarta Transformación ha sido un poquito distinto al que históricamente estábamos acostumbrados, ¿no? Voy a buscar ser lo más simple posible en la explicación. Hay algunos puntos un poquito complejos, entonces sí les agradeceré mucho si no soy lo suficientemente eficaz en explicarlos, que así me lo indiquen y nos detenemos en ese momento. ¿Cómo debemos de comenzar? Para poder entender el proceso legislativo, el proceso parlamentario, primero tenemos que conocer cómo está estructurado nuestro país. En nuestro país está presente una división de poderes que en términos generales busca establecer una armonía, un balance entre los pesos y los contrapesos. Alguna vez habrán escuchado a lo mejor el término en inglés, checks and balances. Entonces, aunque no lo crean, tenemos una división de poderes en nuestro país, que a lo mejor de manera ahorita fáctica no se está presentando conforme al manual, pero sí contamos con un poder ejecutivo responsable de ejecutar las leyes que define el poder legislativo, que es quien las elabora, y el poder judicial asegura el cumplimiento y la interpretación adecuada de las leyes. Tenemos 3 poderes independientes entre sí, con una conformación muy particular. El ejecutivo es unipersonal, el poder legislativo ahorita lo platicaremos más adelante durante la presentación, y el poder judicial está organizado por toda una estructura a lo largo del país, todo partiendo del artículo 94 constitucional, donde define que va a haber una Suprema Corte de Justicia integrada por un determinado número de ministros, pero eso ahí no entramos porque es un poder también bastante complejo. Esta división de poderes está establecida desde nuestra Constitución, que en su artículo 49 ya menciona que el supremo poder de la Federación se dividirá para su ejercicio en un poder legislativo, en un poder ejecutivo y en un poder judicial, y que estos poderes no se van a poder reunir 2 o más en una sola persona o corporación, alguna entidad como el Congreso,
ni depositarse el legislativo en un solo individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias del Ejecutivo de la Unión, que están establecidos en el artículo 29 constitucional. ¿Qué nos dice el artículo 9 constitucional? Es el que habla sobre un estado de emergencia en el cual se tienen que suspender las garantías individuales, que espero que no nos toque ver una situación así, pero es el único caso en el cual al presidente de la República se le arroga de facultades legislativas para poder enfrentar una crisis. El Congreso, y aquí sí es donde ya vamos a empezar a entrar en materia. El Congreso mexicano ha tenido muchos cambios y muy relevantes en las últimas 4 décadas principalmente. Hemos tenido desde la Constitución de 1917 un Congreso bicameral con una Cámara de Diputados y con una Cámara de Senadores, pero pues recordaremos que los primeros, bueno, hubo 70 años de control casi absoluto por un partido político, en este caso el PRI, que dificultaba la competencia partidista y política. Históricamente, durante las primeras décadas de nuestro sistema de partidos, ya como devino desde nuestra Constitución y posterior a las luchas armadas, la única oposición que se veía era el PAN, que fue desde 1939 cuando se fundó la única oposición histórica al partido oficialista, el PRI, y hasta que en 1917, don Jesús Reyes Heroles, que lo vemos en la lámina, fue el que crea un sistema de representación proporcional. Eso ahorita lo vamos a explicar ahorita con un poco más de detalle cuando platiquemos sobre cómo se integran las cámaras del Congreso, pero en términos generales, este sistema de representación proporcional lo que permitía es que se le concedieran espacios políticos a la segunda mayoría o la primer minoría, como históricamente se les ha conocido. Porque ¿qué era lo que ocurría? A lo mejor pues el PRI tenía dominados todos los distritos electorales del país, los que no los tenía dominados a lo mejor los tenía el PAN para esta fecha de 1977, pero a nivel local había muchas fuerzas políticas que tenían un buen arraigo en su zona, que a lo mejor por no tener ni los recursos ni la capacidad de operación del Estado, siempre se quedaban un poquito abajo del candidato ganador. Entonces, con este sistema de representación proporcional, de acuerdo a una fórmula de porcentajes, se conceden este tipo de espacios, sistema que tardó casi 20 años en madurar, ya que hasta 1997 es cuando el PRI pierde la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Para muchos que ya estábamos dando lata desde ese momento, pues ya andaba ahí en la universidad, hubo un discurso histórico de Porfirio Muñoz Ledo de contestación al presidente de la República, donde Ernesto Zedillo, donde se nota que el PRI ya verdaderamente había perdido esa mayoría. Esa mayoría era determinante en la conducción del país conforme lo hacía el PRI. Como un partido único de gobierno, ya que ahora el Congreso iba a empezar a hacer un siguiente contrapeso que dio como resultado, no necesariamente de la pérdida de la mayoría, pero sí de esta ampliación del espectro político, la alternancia en la presidencia de la República en el año 2000, por primera vez después de 71 años, y abrió la posibilidad a otro tipo de figuras que tienen que participar en nuestra democracia, como el permitir el voto de mexicanos en el extranjero y las candidaturas independientes. ¿Por qué puse el escudo de Morena? Este lo puse en fechas recientes, porque lo que ocurrió en el 2018, de cierta forma, nos regresó a antes de 1997. ¿A qué me refiero? Que fue llegó un presidente con el mayor número, bueno, con el mayor grueso de votación en la historia reciente de nuestro país. Su partido domina casi absolutamente la Cámara de Diputados, ahorita veremos los números, pero en Cámara de Diputados, por ejemplo, les alcanza para lograr la aprobación de cualquier reforma legal que ellos quieran avanzar. La amplitud de presencia en congresos locales, tienen la mayoría en más de 20 congresos locales. ¿Por qué es importante la integración de los congresos locales? Porque para efectos de reformas constitucionales,
si bien se tiene que aprobar en el Congreso Federal, tiene que ir a las legislaturas estatales para también recibir ese voto aprobatorio. Entonces, nuestra estructura político-electoral hasta el momento no se ha cambiado de jure, pero ahorita estamos viendo un fenómeno que ya tenía pues más de 20 años que no se presentaba en nuestro país. ¿Cómo está conformado el Congreso de la Unión? En el Congreso de la Unión hay 500 diputados, 300 que son elegidos por mayoría relativa. ¿Cuáles son estos? Nuestro país está dividido en 300 distritos electorales, para el caso de los diputados en 5 circunscripciones. Entonces, estos 300 llegan del voto directo en cada uno de los distritos, ¿sí? Los distritos no obedecen a que respondan a una entidad federativa, sino al final del día es un mapa enorme que se definió desde el IFE y ahora el INE, en el cual de acuerdo a la población que vive, para que al final sea balanceada la representación de estos candidatos y que son elegidos por vía directa, y los 200 plurinominales son los que entran por el principio de representación proporcional que les acabo de mencionar. ¿Qué es lo que ocurre con la representación proporcional? Para el caso de diputados, les mencioné el país, 300 distritos electorales. Esos 300 distritos están divididos en 5 circunscripciones. Por cada una de esas 5 circunscripciones, cada partido político hace una lista de 40 candidatos. Entonces, por decirlo de cierta forma, de esos 300 de mayoría relativa, pues lo que ocurrió con Morena es que se llevó como 140 o 150. Entonces, al resto de los partidos políticos que quedaron en segundo lugar como primera minoría o segunda mayoría, se hace se utiliza una fórmula que viene en nuestra legislación electoral, para de acuerdo al nivel de votación, a cada partido le vayan concediendo lugares adicionales, por decirlo así, a los que ganó por el voto directo. Por el amplio número de distritos electorales que cambió Morena, esto está topado, o sea, no nada más lo que obtuvo Morena por mayoría directa, más los de representación proporcional, pues se llevan yo creo que toda la Cámara de Diputados. Entonces, tenía cierto tope, incluso creo que a Morena no le tocaron diputados de representación proporcional, pero muchos de los que entraron del PAN, casi muchísimos de los que entraron por el PRI, entraron por este principio de representación proporcional. Pasa una cuestión similar con la Cámara de Senadores, nada más que la integración es distinta. Son 128 senadores, son 96 los que entran por votación directa. Recordarán en las elecciones, eso ocurre en cada 6 años, porque el término de los senadores es de estos 6 años, van en fórmula, ¿sí? Entonces, en cada entidad federativa de las 32 con las que cuenta nuestro país, se eligen a los 2 senadores por la fórmula ganadora y a uno de los senadores de la segunda fórmula, que es la primera minoría o la segunda mayoría. Entonces, de ahí salen esos 96 y los 32 plurinominales que faltan se hacen, pero con una lista nacional, donde cada partido pone determinado número de candidatos y ahí se van repartiendo los pasos de acuerdo a las fórmulas de nuestra legislación electoral, de una manera muy similar a como ocurre con la Cámara de Diputados. Que es importante notar, la labor principal del Congreso es legislar, es el responsable constitucional y principal de crear esas normas jurídicas, ese marco jurídico que permitan regular muchas de las materias, bueno, todas las materias en nuestro país. Algo que sí debemos señalar es toda resolución del Congreso va a tener el carácter de ley o decreto que se van a comunicar al Ejecutivo una vez que transcurra el proceso bicameral para su publicación en el Diario Oficial, que es una de las últimas etapas. Algo importante es la división necesaria, la necesidad de que las cámaras estén en el mismo lugar, incluso se tienen que pedir permiso una a otra si quisiera cambiar de locación para que al final el Congreso, si bien es bicameral, pueda trabajar como un solo ente.
Los diputados y senadores, aquí es lo que históricamente se ha conocido como el fuero constitucional, es que son inviolables por las opiniones que manifiesten. Esta figura del fuero es histórica, viene desde la Constitución de 1917, incluso creo que desde antes, porque ¿qué era lo que ocurría hace 100 años? Si uno estaba en épocas revolucionarias y pues decidía levantar la mano y hablar en contra de la revolución, pues no le iba en lo absoluto bien. Entonces, esto fue una protección que se les dio a los legisladores que durante los últimos años ha estado en tela de juicio sobre si todavía es necesaria esta protección, si ya se tiene una infraestructura judicial totalmente distinta a la que se tenía hace 100 años. Y algo importante que se debe señalar respecto a los legisladores es que durante su encargo no pueden desempeñar ninguna otra comisión o empleo gubernamental para evitar un conflicto de intereses y sí hay la posibilidad de que se integren al gobierno o alguna otra entidad política, pero pues tienen que pedir el permiso correspondiente. El Congreso opera en legislaturas. Las legislaturas duran 3 años y están integradas por periodos ordinarios que están establecidos, uno que corre a partir del 1 de septiembre llega hasta finales de noviembre, principios de diciembre, y otro que inicia el 1 de febrero y termina el 30 de abril. En estos periodos es donde pues, se aborda la agenda legislativa de todos los partidos. Ahorita, por ejemplo, algo importante que se viene para este periodo de sesiones es la discusión del paquete económico integrado por la ley de ingresos, por el presupuesto de egresos, por los criterios generales de política económica, que son de los periodos más intensos y más álgidos, porque pues todo el mundo anda ahí buscando los recursos. Es cuando temporalmente se pueden discutir, no porque haya una restricción, sino porque todo viene relacionado, toda medida de carácter fiscal, de carácter tributario respecto a la Ley Federal de Derechos, son los momentos en los cuales generalmente se presenta. Y también hay periodos extraordinarios. Los periodos extraordinarios son aquellos que se tienen que realizar en los recesos del Congreso. En este receso que nos tocó ver ha habido 2 periodos extraordinarios. Habrán visto en prensa que rumbo al 1 de julio, porque era el deadline que estaba manejando, se aprobó todo un paquete de reformas que le llamaban TEMEC, porque era legislación relacionada a la implementación de la nueva versión del Tratado de América del Norte. Ahí venía propiedad industrial, venía derecho de autor, venía infraestructura de la calidad, que es como van a transformar el sistema de metrología y normalización en nuestro país. Se presentaron unos cuantos más en fechas recientes para aprobar más temas de la agenda legislativa, y muchos de ellos como parte de la agenda del presidente para enfrentar la contingencia. Dentro de las facultades indistintas del Congreso de la Unión, apunto el expedir leyes generales sobre diversas materias. Ahí, si algún día uno tiene insomnio, aburrimiento y curiosidad, uno se puede meter el artículo 73 de la Constitución y ahí vienen todas las materias que van a estar reguladas por el Congreso, con el Congreso General. En la Cámara de Diputados, de manera particular, ahorita esto ya me lo voy a saltar porque ya lo explicamos, cómo está integrada: 500 miembros, 300 por vía directa, 200 por representación proporcional, de 300 distritos electorales y 200 más de acuerdo a la lista de las 5 circunscripciones. Pero algo interesante e importante que vale la pena notar en la Cámara de Diputados es lo que políticamente representa. La Cámara de Diputados representa el pacto popular. Al final del día son representantes populares. Incluso por eso, toda cuestión fiscal, tributaria, tiene que iniciar como Cámara de Origen en la Cámara de Diputados, porque solo los ciudadanos son los únicos que pueden afectar la esfera de derechos del resto de los ciudadanos. Cuando, para el caso del Senado de la República, lo que representa es el pacto federal, ese pacto entre las entidades federativas para constituirse en una república como la nuestra. En el caso de la Cámara de Diputados, ahorita lo que mencionábamos, Morena tiene una mayoría
absoluta, tiene 254 diputados, cuando únicamente se requieren la mitad de la Cámara más uno para la reforma de leyes. Entonces, el grupo parlamentario de Morena solito puede aprobar una reforma legal en la Cámara de Diputados. El escenario cambia un poquito para el caso de una reforma constitucional, porque se necesitan 2/3 para que se tenga esta mayoría calificada, y para obtenerla, junto con sus aliados, primero naturales, el Partido de Trabajo y Encuentro Social, tienen 320, y con este aliado natural de todos los partidos de gobierno desde hace 20 años, que es el Partido Verde Ecologista, se quedan a un solo diputado de poder aprobar una reforma constitucional, pero pues con cualquiera de que le roben al PRI, que el PAN decida o que el PRD quiera apoyar, o Movimiento Ciudadano, con eso logran la mayoría. En el caso de la Cámara de Diputados tiene 2 órganos de gobierno, uno que es la mesa directiva, que es la responsable de la operación parlamentaria de la Cámara de Diputados, y la Junta de Coordinación Política, que como su mismo nombre lo menciona, es la responsable de la operación y la gobernanza política en la Cámara. En el caso del Senado, tienen los mismos 2 órganos de gobierno. Lo que les comentaba hace unos momentos, hay facultades, si bien generales e indistintas, en ambas cámaras del Congreso. La Cámara de Diputados y el Senado van a tener facultades exclusivas. Una de las más importantes son las que expiden el bando solemne, para dar a conocer quién es el presidente electo, la declaración del presidente electo de nuestro país. Nuevamente, ¿por qué? Porque son representantes populares que pueden darle ese reconocimiento y esa legitimidad al nuevo presidente. La ratificación del secretario de Hacienda, nuevamente por el tema tributario y el tema fiscal. Aprobar dentro del paquete económico el presupuesto de egresos es es una facultad exclusiva de Cámara de Diputados. El presupuesto de egresos no llega a Senado. En Cámara de Diputados se le presenta ante ellos, se discute y se aprueba la ley de ingresos. Esa sí también se va al Senado, porque es un proceso bicameral. Y derivado de una última reforma, y ocurrió el año anterior, fue la primera vez que la Cámara de Diputados aprobó el Plan Nacional de Desarrollo. Antes, de manera previa nada más la administración pública tenía que elaborarlo y presentarlo formalmente, pero no había una sanción por parte del legislativo. Aquí ya no me voy a detener, ya lo explicamos cómo está integrado el Senado de la República, cómo van a entrar por fórmula 2 de los senadores, 1 de la primera minoría, llegamos a 96, y cómo se completa la integración con 32 senadores más por el principio de representación proporcional. La integración en el Senado es un poco distinta a la Cámara de Diputados, si bien tiene la mayoría de Morena en la integración general con 60 senadores. El PAN sí está muy lejano en 25 senadores, pero pues el PRI está aún más lejano. El PRI estuvo pues casi a punto de desaparecer conforme a los números que había traído históricamente, y pese a la transición. Para el caso de una reforma a leyes, Morena solo no puede, a diferencia de Cámara de Diputados, pero con sus aliados PT y PES logra los números sin ningún problema. Para el caso de la reforma constitucional sí la tiene mucho más difícil, ya que... ¿no? ¿Perdón, alguna pregunta? Ok, bueno, continúo. Para el número de una aprobación constitucional en la Cámara de Senadores sí le faltan casi 10 senadores, entonces es más difícil de conseguirlos. Por eso, una de las cosas que hemos visto en la práctica, en el terreno de juego, es que cuando el presidente quiere que algo salga del Congreso, entra generalmente por Cámara de Diputados, porque ahí tienen los números para aprobarlos casi sin discusión, y así nos ha tocado ver muchos proyectos. Facultades exclusivas del Senado, aquí tampoco voy a tener, pero sí es importante resaltar, son quienes aprueban y ratifican nuestra política exterior vía los tratados internacionales, como pasó con el TLCAN 2.0,
ratifica muchos nombramientos de secretarios de estados, tiene la facultad de declarar la configuración de la desaparición de poderes de una entidad federativa. Aquí, la verdad, tiene muchísimos años que no vemos que le hayan querido desaparecer los poderes a un estado. Creo que uno de los más recientes fue en Yucatán, por ahí del 2002, 2003, con Patricio Patrón Laviada. Entonces, esta es una práctica que esperemos que entre en desuso, pero ahí tiene la facultad, y son quienes designan a los ministros de la Suprema Corte de la terna que le manda el presidente de la República. En el proceso legislativo, ya para entrar de lleno, el procedimiento como tal es un conjunto de pasos metódicamente articulados que pretenden dar este orden y coherencia a las etapas que va a tener el proceso legislativo. Es una dinámica de decisión política, ya que permite la participación de todos los legisladores y en los últimos años, en los últimos 20 años particularmente, de todos los sectores interesados, porque al final, si algo fue provechoso con el cambio de la alternancia en el gobierno en el año 2000, es que, por ejemplo, empezó la práctica de cabildeo, que es lo que me ha dado de comer los últimos 15 años de la vida, en la cual ya todos los sectores interesados pueden buscar la forma de participar y de incidir en el proceso legislativo. Históricamente, cuando presentaba esta lámina ponía una hamburguesa, pero ya en los últimos años ya verdaderamente es más como una tortita cubana, ¿sí? Porque ya si bien tenemos un gobierno y un Congreso muy cerrado en muchos momentos, ya toda la participación multitudinaria y el universo de interesados que puede participar en el proceso legislativo ya hacen muy nutrida ya la integración de nuestras leyes. Al final, cuando doy la plática de cabildeo, y con gusto si en algún momento la podemos abordar, una de las cosas que uno explica es que uno siempre se la pasa cabildeando en todo momento de su vida. Uno cabildea desde la familia, uno cabildea en el trabajo. Una cosa es hacerlo de manera profesional y otra cosa es hacerlo de manera natural y empírica. Pero algo que hemos estado viendo ya en los últimos 15, casi 20 años, es ya una participación bastante amplia, bastante heterogénea en la confección de nuestras leyes. ¿Cómo inicia el proceso legislativo? Todo arranca con la presentación de una iniciativa de ley, de iniciativa de reforma legal. ¿Qué es lo que busca esa iniciativa? Crear, reformar, adicionar, derogar o abrogar disposiciones legales, disposiciones constitucionales, leyes enteras. Nos acaba de tocar, por ejemplo, la emisión de una nueva ley de protección a la propiedad industrial, que abroga a la Ley Federal de Propiedad Industrial. ¿Y por qué es importante? Porque es el primer paso para el proceso legislativo. ¿Quiénes pueden presentar las iniciativas? El presidente de la República. Los legisladores naturalmente tienen ese derecho. Las legislaturas estatales pueden aprobar iniciativas de iniciativas que como legislatura local puedas querer que se presente en el Congreso Federal, principalmente en la Cámara de Diputados. Los ciudadanos ya también tenemos la oportunidad desde hace un par de años de poder presentar una iniciativa. Nos pusieron unos requisitos casi como para formar un partido político, pero hay ahí la posibilidad. Y la iniciativa preferente, que es una iniciativa del presidente de la República, ahorita me regreso a esta. Es una iniciativa del presidente de la República. Bueno, es una oportunidad que tiene el presidente de la República que al inicio de un periodo legislativo presente dos iniciativas que tienen que ser resueltas dentro de los siguientes 30 días naturales, por lo menos en su cámara de origen. Y que cuando pase a la cámara revisora se discuta en un periodo similar. Este es el flujograma de todo el proceso legislativo, con todas sus variaciones. Al final del día se presentan 7 escenarios, los traemos más adelante. Ahorita veremos si es necesario que entremos al nivel de detalle, con todo gusto. Todo arranca con la presentación. Perdón que te interrumpa, Juan Carlos, pero creo que en este tema en específico sí me gustaría entrar un poquito a detalle, porque estamos inmersos en un proceso ahorita, actualmente, y sí me gustaría si podemos ir un poquito a detalle en tema de
de Ah, tipo no, de iniciativas y... sí, no, no, con todo gusto. No, lo que pasa es que más adelante traigo las láminas de todos los escenarios que se pueden presentar en el proceso legislativo, Ah, ya, pero perfecto. es porque los explico aquí de manera muy, muy general. Excelente. Entonces, todo arranca con una iniciativa. Al final, como les dije, salvo para el caso de cuestiones tributarias fiscales, obligadamente tiene que empezar como Cámara de Origen en la Cámara de Diputados. ¿Sí? ¿Cómo es el proceso ya al interior de las cámaras? Se presenta la iniciativa, recordemos, por el presidente, por legisladores, una iniciativa de iniciativas por un congreso estatal o una iniciativa ciudadana. Se presenta la iniciativa. La iniciativa se va a turnar a una comisión dictaminadora. ¿Qué es la labor de una comisión dictaminadora? ¿Cuál es la labor de una comisión dictaminadora? Hace el estudio y análisis técnico sobre la procedencia o no de un proyecto, de una iniciativa de reforma legal. De acuerdo a la materia a la cual, de acuerdo a la materia de la cual sea la iniciativa, serán determinadas comisiones a las cuales se vaya. Si uno presenta una iniciativa de carácter fiscal, obligadamente se va a ir a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Pero si es una iniciativa fiscal con un componente de salud, a lo mejor también se va a ir a Comisión de Salud. No para que se dictamine, en ese caso son para opinión. Porque algo que ocurre en la Cámara de Diputados es que generalmente es solamente una comisión la que lleva la mano en la dictaminación, a diferencia de la Cámara de Senadores, donde sí se pueden mandar hasta 3 comisiones para su dictaminación. En la comisión legislativa es donde se hace el análisis por parte del staff, es a donde uno hace llegar las opiniones, los estudios, información relevante para la evaluación del proyecto, y en la comisión es donde se define si se dictamina de manera positiva, aprobando el proyecto, o si se desecha. En el caso de que se deseche, pues hasta aquí se queda el proceso legislativo. Ya nada más se da cuenta al Pleno, bueno, se informa al Pleno de que se desechó. Si se aprueba, este dictamen a la iniciativa pasa al Pleno de la Cámara. Si es una iniciativa de reforma legal, se requiere la mitad más uno para su aprobación. Es una mayoría que también con la cual se aprueban los dictámenes de mayoría, de la mitad más uno, perdón. Ya una vez que llega al Pleno, esta etapa de declaratoria de publicidad es la verdad un poquito de trámite, es nada más que se da conocimiento de que está este dictamen próximamente a ser discutido. Esto tiene que ocurrir con una anticipación de 2 sesiones a que pueda ser puesta a discusión el proyecto en la Cámara de Diputados. En el caso de la discusión se presentan oradores para presentar el dictamen, y va a haber oradores a favor o en contra. De lo que ya llegó al Pleno, aún todavía puede ser modificado. Vi una figura que se llaman reservas, que puede presentar cualquier legislador, pero para que avancen esas reservas tienen que ser aprobadas por el mismo Pleno, que es algo que ahorita difícilmente ocurre. Terminando la discusión, pasa a votación, se tiene, como les digo, que aprobar la mitad más uno. Primera posibilidad en esta instancia es que se rechace, que al final del día no se alcancen los números suficientes para su aprobación, o sean más los votos en contra, por lo cual ahí se rechaza el proyecto y se le da carpetazo, y no se puede volver a presentar hasta dentro del siguiente periodo de sesiones el mismo proyecto si se dictaminó negativamente. En el caso de que se vote positivamente y que se apruebe, se envía a la colegisladora. Ahorita estábamos tomando como ejemplo a lo mejor una reforma de carácter fiscal. Pasa al Senado en los términos que haya sido aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados, ya sea como venía en el dictamen de la Comisión Legislativa, o como se pudo haber nutrido con las reservas y cambios ya durante el Pleno. El Senado lo recibe, lo envía a una comisión legislativa. En el Senado son mínimo 2. Uno, hay unas comisiones que se llaman de estudios legislativos, que son las que son las responsables de verificar la legalidad de los proyectos, que hayan cumplido adecuadamente con la técnica parlamentaria, y las comisiones sustantivas dictaminadoras, que en una de carácter fiscal pues sería
en la Comisión de Hacienda, o si es una reforma de carácter educativo, sería la Comisión de Educación, una de medioambiental, sería la Comisión de Medio Ambiente. Entonces se envía para que también esta comisión emita un dictamen respecto a esa minuta, ¿sí? Ellos lo único que van a ahora revisar, si bien cuentan con el antecedente de la discusión de la Cámara de Origen, se van a abocar a revisar el decreto, que es esa parte de la reforma ya legal como tal, que se tiene que imprimir, que se tiene que publicar en el Diario Oficial de la Federación. Y de una manera muy similar a como ocurre en la Cámara de Origen, que nuestro ejemplo es la Cámara de Diputados, una vez que se emite un dictamen de la comisión correspondiente, ya se verifica si se desecha, que ahorita veríamos los casos, se desecha una minuta, tiene que regresar a Cámara de Origen, pero tiene ahí unas variaciones, o si no se manda al Pleno del Senado. ¿Sí? En el Pleno del Senado se le va a dar la declaratoria de la primera lectura, la segunda lectura para que entre a discusión y ya se presenta la discusión junto con la votación. En esta discusión, cualquier senador puede decir lo que su derecho le convenga y también, como ocurrió en esta primera parte, también se pueden presentar reservas. En el caso que se vote y se apruebe en la Cámara Revisora, esta se envía al Ejecutivo Federal. El Ejecutivo Federal tiene, se le llama coloquialmente veto, pero constitucionalmente se llama la etapa de la sanción. Es el momento en el que el Ejecutivo Federal revisa el proyecto aprobado al Congreso y le da para adelante, o sea, lo promulga y lo publica en el Diario Oficial, o puede emitir su veto, que son observaciones al proyecto aprobado por el Congreso. Eso ahorita platicamos porque es parte de los escenarios. Si no, como les comentaba, ya aprobado por las dos cámaras, pasa al Ejecutivo, que es quien lo promulga, y se va al Diario Oficial de la Federación. ¿Hasta aquí alguna duda? Voy a ahorita entrar un poquito más de detalle en cada una de estas etapas, si no para continuar. Bueno, los tipos de iniciativas, lo que les presentaba con anterioridad. Iniciativa preferente es una posibilidad que tiene el presidente de la República para que al inicio de un periodo de sesiones se puedan presentar hasta 2 proyectos que tienen que ser aprobados en un máximo de 30 días naturales en Cámara de Origen y en un periodo similar cuando pasa a Cámara Revisora. Las iniciativas de los legisladores, que pueden ser iniciativas presentadas en lo individual, como diputado, senador o senadora, por grupos parlamentarios. Esta es una iniciativa a nombre del grupo parlamentario de Morena, grupo parlamentario del PRI, del PES, bueno, el PES ahorita no tiene grupo parlamentario en Cámara de Diputados, pero es todo el grupo parlamentario. ¿Cómo está integrado un grupo parlamentario? Por legisladores del mismo partido político. O por un bloque de legisladores. Al final del día, en esa parte, la legislación no es restrictiva. Se pueden juntar diputados o senadores de varios partidos políticos, pero que tengan el mismo interés, estén casados con algún proyecto y se presenta como un bloque de legisladores multipartidista. Esto últimamente no lo hemos visto tanto porque pues, al final del día Morena es tan grande que no hay tantos legisladores adicionales, pero son pocos, pero muy ruidosos, el bloque opositor. Es un tecnicismo a las iniciativas suscritas por un grupo. En diputados se llama iniciativas a nombre de grupo y en el Senado se llaman iniciativas con aval de grupo. Y algo importante que antes no tenían, los legisladores ahora que presentan una iniciativa también tienen el derecho para solicitar su retiro. Antes tenían que esperar a que la dictaminaran negativamente o se guardaba en la congeladora. La iniciativa ciudadana era lo que les mencionaba, esta posibilidad en los últimos años a nivel constitucional, que si uno junta el 0.13% de la lista nominal de electores, puede presentar una iniciativa. Lo más cercano que vimos en los últimos años fue la iniciativa 3 de 3, que obviamente sí tuvo una infraestructura en la organización muy, muy importante por muchos organismos empresariales y del sector civil, pero han sido pocas las que han podido avanzar en este sentido. ¿Cuáles son los escenarios del proceso legislativo? Lo que les platicaba hace ratito.
Estas son las variantes que se pueden presentar, sí o sí. Cámara de origen. La primera cámara, aquí ya no pongamos ni diputados ni senadores porque puede ser de manera indistinta. En el primer caso, la Cámara de origen aprueba, la Cámara revisora aprueba lo que le mandó la Cámara de origen, pasa al Ejecutivo y el Ejecutivo, si no tiene observaciones, lo manda a publicar al Diario Oficial. Ese es el camino más directo del proceso legislativo. El segundo caso, la Cámara de origen aprueba, la Cámara revisora rechaza en su totalidad el proyecto. ¿Cuál es el resultado? Regresa a la Cámara de origen con las observaciones de la Cámara revisora a fin de ser discutido nuevamente. La Cámara de origen decide aprobar en su totalidad de manera nuevamente, pero la Cámara revisora de manera igual decide desechar totalmente el proyecto. Entonces, el proyecto, como les decía, no puede volver a presentarse en el mismo periodo de sesiones. Siguiente caso, la Cámara de origen aprueba, la Cámara revisora rechaza absolutamente todo el proyecto, vuelve a Cámara de origen con sus observaciones, la Cámara de origen insiste en la totalidad del proyecto y hay un cambio de parecer en la Cámara revisora y aprueba. La manda al Ejecutivo, el Ejecutivo no tiene observaciones, por lo tanto publica en el Diario Oficial. Cuarto caso, Cámara de origen aprueba, la Cámara revisora desecha en parte, reforma o adiciona, esto es, acepta el proyecto no en su totalidad, pero sí tiene muy identificado qué es lo que quiere que se cambie, regresa a la Cámara de origen con lo desechado o lo que buscan adicionar o modificar. En la Cámara de origen solamente se pueden ceñir a revisar lo que haya reformado adicionado a la Cámara revisora. Ya no entra de manera general en el proyecto. Si la aprueba la Cámara de origen lo que le mandó la revisora, lo manda al Ejecutivo y el Ejecutivo lo publica en el Diario Oficial si no tiene observaciones. Aquí es donde empieza a tener un poquito más de variaciones. El quinto caso, Cámara de origen aprueba, no aprueba en su totalidad la Cámara revisora, sino desecha en parte, reforma o adiciona, va a regresar a la Cámara de origen con esos cambios, la Cámara de origen rechaza los cambios que le ha hecho la Cámara revisora, la Cámara revisora insiste en lo que le cambió y ocurre lo mismo como si lo hubiera rechazado. El proyecto no va a avanzar y no va a poder volver a presentarse sino hasta el siguiente periodo de sesiones. Sexto caso, Cámara de origen aprueba, la Cámara revisora no aprueba en su totalidad, sino que modifica, adiciona o rechaza, lo regresan a Cámara de origen, rechaza lo que haya cambiado la Cámara revisora, pero hay un cambio de parecer ya en la Cámara revisora cuando la de origen le rechaza sus observaciones. Rechaza lo que ella haya querido cambiar, ¿sí? O sea, se retira, por decirlo así, de lo que haya querido cambiarle y ya pasa el Ejecutivo para publicarlo. El séptimo caso es la Cámara de origen rechaza, que es lo que les dije, que se muere desde un principio el proyecto, por lo cual no se puede volver a presentar las sesiones del año. El octavo caso es que la Cámara de origen aprueba, la Cámara revisora aprueba, y lo que les mencionaba de la etapa de sanción y ejercer el derecho de veto. El Ejecutivo tiene observaciones sobre lo aprobado por las dos cámaras del Congreso. Entonces, ejerce su derecho de veto, lo regresa a la Cámara de origen, y aquí tienen que insistir con una mayoría calificada para que pueda avanzar el proyecto. Tienen que ser 2/3 partes de los votos, como si fuera reforma constitucional. La Cámara Revisora tiene que insistir con una misma mayoría, y aquí, y este fue también uno de los cambios de los últimos años, si ocurría hasta aquí, muchas veces el Ejecutivo Federal lo que hacía es no publicaba en Diario Oficial, que se llamaba veto de bolsillo, que era, pues la verdad, no sé dónde quedó el proyecto enviado por el Congreso, pero pues yo no lo publico. Pero ahora sí, el presidente se guarda el proyecto, las cámaras tienen la posibilidad de que manden a su publicación directamente al Diario Oficial de la Federación. Esos son, de manera general, los escenarios. Aquí me voy a ir un poquito más detallado de las etapas, pero ya muy rápido porque lo explicamos de manera previa.
La primera etapa del proceso es la presentación y el turno. Se presenta la iniciativa y esta iniciativa se turna para dictamen, opinión, conocimiento y atención de alguna de las comisiones. El turno para efectos de dictamen es comisión ordinaria, va a ser el análisis técnico sustantivo de los proyectos para poder emitir ese dictamen rechazando o aprobando. El turno a una comisión para efectos de opinión, porque van a ver esa variedad en muchas ocasiones, no detiene el dictamen, pero sí se solicita como un elemento indispensable el que otra comisión que pudiera ser, estar interesada, que tuviera una competencia relacionada a la materia que se está abordando, tiene el derecho de opinar. La rectificación y la ampliación del turno es si se equivoca en el momento del turno, hay una posibilidad de que se modifique, o que si tiene que ser a más de una comisión, ocurra algo similar. Esta parte ya no la saltamos. Aquí es importante lo que les decía, ¿no? Y esto es particularmente para la Cámara de Senadores. Se tiene que presentar, turnar, además de las comisiones sustantivas técnicas, a una de estudios legislativos de cajón. En Cámara de Diputados no existen estas de estudios legislativos, por lo cual generalmente se mandan a una nada más comisión para dictamen, o generalmente para un dictamen y a otra para opinión. El dictamen se presenta respecto a minutas, iniciativas de ley, cuando el Ejecutivo ejerce su derecho de veto, esas observaciones se tienen que dictaminar, se tienen que dictaminar las observaciones de las colegisladoras, bueno, de la Cámara Revisora, las proposiciones con punto de acuerdo, que ahorita esto no lo vamos a ver aquí, pero son estos exhortos políticos que pueden emitir las cámaras del Congreso a cualquier entidad política de nuestro país. Y sí, se llaman proposiciones con punto de acuerdo, pero coloquialmente se le llaman puntos de acuerdo. Y las solicitudes para que el presidente pueda salir del país. Ya aquí son particularidades, los dictámenes, muchas veces cuando hay varias iniciativas que reforman el mismo ordenamiento y los mismos artículos, se buscan dictaminar en conjunto. Eso ahorita, por ejemplo, está ocurriendo un proceso actualmente en Cámara de Diputados para una reforma integral a la ley de adquisiciones, y si bien la reforma que lleva a mano fue la presentada por el grupo parlamentario de Morena, en ese dictamen van a dictaminar, creo que son 9 proyectos. O lo que ocurre muchas veces también con las iniciativas de carácter fiscal, particularmente, y recuerdo bien el tema que ustedes manejaban de IEPS, si hay muchas iniciativas de reforma a la ley del IEPS, generalmente se dictaminan ahora en el próximo periodo, que es donde se presenta el paquete económico, y solamente se presenta un dictamen de reforma a la ley del IEPS, no se dictaminan individualmente. Algo que puede ocurrir en el dictamen es que se aprueba, se rechaza o se pueden también modificar, ¿no? Esa es también una facultad que tienen las comisiones dictaminadoras. Esta parte ya no la abordo porque es como está integrado un dictamen, el proyecto de decreto, que es el título que tiene la reforma, la denominación del proyecto es qué legislación es la que va a estar modificando, cuáles son los textos normativos que se quieren modificar, y los artículos transitorios. Los artículos transitorios son aquellos que determinan cuándo va a entrar en vigencia determinada disposición sustantiva, o con qué características puede entrar, si se tiene que reglamentar, no se tiene que reglamentar. Eso en términos generales. Y algo importante, ¿no? De que pues, al final del día, parte de los acuerdos políticos, si un diputado o diputada ya firmó el dictamen plasmando el sentido de su voto, ya cuando suba a pleno no puede cambiar el sentido de su firma. La discusión que se presenta en el pleno es el momento en el cual los legisladores tienen la oportunidad de compartir cuál es su posición técnica, ideológica, legal, política respecto a alguna reforma. Algo que hemos visto en nuestro sistema parlamentario es que a la fecha se siguen presentando mucho todavía los votos de bancada, los votos de grupo parlamentario, que votan como grupo. Son pocos todavía
los votos de conciencia que vemos que se puedan alejar del voto general. Entonces, de esta manera es como habitualmente se presentan. El orden que se le va a dar en la discusión es para sustentar el dictamen, se establece una lista de oradores a favor y en contra, y lo que se busca es dar oportunidad a todos en la discusión. Ya que una vez concluye la discusión, como les dije, se puede aprobar, rechazar o aprobar con modificaciones que deriven de las reservas, y ya que se aprueba se tiene que enviar a la otra cámara, la colegisladora, la cámara revisora. La parte con que la cámara revisora le va a corresponder es, de acuerdo a los escenarios, lo deja pasar, lo regresa, bueno, no lo deja pasar, lo manda al Ejecutivo o lo regresa a la Cámara de Origen con las variantes que platicamos. En el caso de que sea una reforma constitucional, una vez que se aprueba por la colegisladora, lo tiene que enviar a las legislaturas estatales porque se requiere la aprobación de 17 congresos locales para aprobar una reforma constitucional. Y cómo son los tipos de mayorías, la que les platicaba, la mitad más uno de los integrantes de la Cámara, 251 en Cámara de Diputados, 65 en el Senado de la República. La mayoría calificada, que es la que se requiere para reformas constitucionales, que son 2/3 partes de los integrantes de los presentes en la Cámara. Diputados tiene 500, Senado tiene 128, pero nunca hay los 500 ni los 128. O sea, hay cuando mucho 125, 126 y generalmente es hacia abajo. Entonces, para una mayoría calificada son las 2/3 partes de los miembros presentes. Esta parte de los tipos de votaciones, de acuerdo al tipo de proyecto o al tema que están aprobando. Por ejemplo, la votación económica es la que se utiliza con los puntos de acuerdo, los exhortos políticos, ¿no? Los cuales nada más levantan la manita y perdón la expresión, pero ojo de buen cubero. O sea, es de que, pues es el pleno está por la mayoría y así es como lo definen. Una votación nominal es la que se necesita para una reforma legal, donde ahí tienen que apretar en su curul o en su escaño cómo es el sentido de su voto y va a aparecer en el pizarrón de las votaciones cada quien cómo votó y en qué sentido. La votación por cédula es el voto en una urna, que es el que generalmente se utiliza en casos de nombramientos, pero no es tan utilizado porque sí luego se embarazan las urnas y pues, todavía hace un par de meses, ¿no? Vimos de ahí un voto doble de un legislador de Morena que al final del día no salían las cuentas para la elección de quien iba a dirigir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, parece anécdota, pero no. Digo, parece broma, pero es anécdota. La votación en lo general es cuando una reforma, un dictamen trae reformas a varios artículos, que se puede aprobar en lo general el proyecto, pero no en lo particular, porque a lo mejor hay algún artículo que se quiere reservar o con respecto al cual se está en contra. La parte de la Cámara Revisora lo explicamos en el flujograma y en los escenarios, cuál es la labor que va a estar realizando de acuerdo hacia pruebas, si rechaza en su totalidad o rechaza en parte. La sanción y el veto es este acto solemne del presidente de la República, ante el cual se confirma una ley y que es el momento en el cual puede aprobar o puede emitir las observaciones para regresarlo al Congreso de la Unión. Como les explicaba, el término de veto no es un término coloquial, no existe en la Constitución, pero es la modalidad o lo que ocurre de facto cuando hace llegar sus observaciones el presidente de la República. Hay 3 tipos de veto. El total rechaza en su totalidad todo el proyecto aprobado por el Congreso. Parcial solamente tiene observaciones respecto a lo mejor algunos artículos del proyecto aprobado por el Congreso. Y el voto de bolsillo, que como les decía, en teoría ya no existe porque si se lo guarda el presidente, las cámaras pueden ordenar su publicación, pero la verdad en estas últimas administraciones ya no lo hemos visto y esperemos que ya haya caído en desaparición. Dentro de la etapa de la promulgación y publicación del presidente de la República es donde se envía ya como un acto formal para que se publique en el diario oficial de la Federación y es
como ven al final de la lámina, pues la leyenda de cajón, el que una vez que está de acuerdo el presidente dice publíquese y dese el debido cumplimiento. La publicación se presenta en el Diario Oficial de la Federación. El Diario Oficial de la Federación es este instrumento de publicidad con el cual se da noticia de que una reforma legal, un instrumento administrativo entra en vigencia, ya hasta que uno lo ve en el Diario Oficial de la Federación. Recuerdo que tenía un maestro de Derecho Penal que nos preguntaba ¿dónde está la ley? Y pues todo el mundo salíamos respondiendo, no, está en la ley, está en el código, está en la biblioteca del Congreso. Nos decían, no, la ley está en el Diario Oficial de la Federación, porque ahí es lo más vigente que te vas a encontrar. Y en los últimos años, derivado de una reforma, muchos a lo mejor lo habrán visto, el Diario Oficial de la Federación, que era pues, como de este tamaño, en papel, como tipo periódico, pero ya no hay versiones impresas, ya solamente es en línea, salvo 6 publicaciones que se envían a la Biblioteca del UNAM, al Archivo General de la Nación, pero ya ahorita todo es totalmente en línea. La entrada en vigor, generalmente la entrada en vigor, le ponen de cajón, este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, o se puede presentar una entrada en vigor diferenciada. Esto es, y nuevamente utilizando un ejemplo de una reforma de carácter fiscal, pese a que está siendo aprobada por el Congreso en octubre o noviembre, casi siempre a todas las reformas de carácter fiscal, a la ley de ingresos, al proyecto al presupuesto de egresos, todos entran en vigor a partir del 1 de enero del año siguiente a como es aprobado. Una vez que entra en vigencia una reforma es donde pues damos por concluido formalmente lo que ocurre en el proceso legislativo, y ya vienen otras etapas, la etapa de reglamentación, la etapa de implementación de algún proyecto, pero en términos técnicos generales, aquí es donde concluye todo el proceso legislativo. Abrimos preguntas y respuestas. ¿Alguien por ahí se anima a la primera? Creo que todos pueden iniciar su audio si lo desean. No sé, yo creo que es la segunda ocasión que tomo este curso con Juan Carlos. Gusto nuevamente, Juan Carlos. El año pasado estuvimos por ahí en Guadalajara en la reunión. Y creo que me queda bastante claro. Lo único que yo pondría es, hace rato mencionaste que cuando hay varias iniciativas en un mismo sentido o con una misma objetivo, como es el caso del IEPS, ¿no? Hay varias iniciativas del IEPS. Se hace una sola determinación, a la hora de analizarse se hace una sola resolución de ellas, según entendí. Si todas estas iniciativas estuvieran con una tendencia muy similar, pues no hay duda de que si se aprueba va a ser en ese sentido, pero ¿qué tanto contrapeso hace una iniciativa distinta? Perdón, nada más para precisar, ¿a qué nos referimos con una iniciativa distinta? Voy a ser muy específico de lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Perfecto. Hay varias iniciativas del IEPS que han sido presentadas que lo que dicen es que se debe de aumentar el IEPS en porcentaje. ¿Por qué? Pues porque necesita
mayor recaudación el gobierno. Y, pero son las únicas que existen, ¿no? Entonces, si se propusiera otra que cambiara el esquema, que llegara al mismo resultado, pero que no necesariamente sea un aumento de impuestos, ¿qué tanto peso puede o contrapeso puede tener contra ellas? Ya entendí. Pues mira, el contrapeso y la influencia y viabilidad real del proyecto deriva de una estrategia de cabildeo. ¿A qué me refiero? ¿Y qué es lo que va a ocurrir ahorita en los siguientes 2 meses? Ha habido, y ya hablando de manera específica del tema del IEPS, no les tengo que explicar a ustedes, ha estado mucho en la palestra, principalmente por el tema de alimentos y bebidas y la derivación ahorita ya de nuestros líderes en salud, de que no nos estamos muriendo de COVID, sino estamos muriendo por comorbilidades, ¿sí? Y todo este enfrentamiento pues, que traen contra la industria pastelera, refresquera, como le llamemos. Entonces, ¿qué es lo que ahorita, y es con la certeza de la bola de cristal, ¿sí? Para el 8 de septiembre van a presentar el paquete económico. En el paquete económico va a venir la ley de ingresos, va a venir el presupuesto de egresos, y lo que históricamente ocurría y hasta el 2013 es que año con año venía la miscelánea fiscal. ¿Sí? La miscelánea fiscal estaba constituida por reformas al Código Fiscal de la Federación, a la ley del impuesto sobre la renta, la ley del IVA ahí con unas partes, porque es dogma político no meterse con el IVA en este país, a la ley de IEPS, a la ley de impuestos generales de exportación e importación. Venía todo el paquetote de miscelánea fiscal. En los últimos años ya no ha ocurrido, ¿no? En esta administración dijeron que lo que ocurrió el año pasado no fue reforma, sino actualización, ¿sí? Pero en este paquete económico nosotros estamos estimando, y ahí estaban muchos de mi equipo acompañándonos en esta llamada, y ahí si tienen algún detalle en particular, les agradeceré su apoyo. Se va a presentar potencialmente una reforma a la ley del IEPS, ¿sí? Mucho enfocada a alimentos y a bebidas. Pero, y como les comentaba hace ratito, y que fue lo que capturaste, se van a presentar también muchas reformas al IEPS por parte de legisladores, ¿sí? O incluso desde el Senado que tengan que remitir a la Cámara de Diputados por ser Cámara de origen. Entonces, el que sea una nueva iniciativa, un contrapeso, depende de la viabilidad que vaya a tener la estrategia de cabildeo. ¿A qué me refiero? Y es la parte de cabildeo 101, por decirlo así. Ahorita con la posibilidad de que les dije de cómo se puede presentar una iniciativa, uno a lo que tiene que apuntar primero y más ahorita en estos momentos de la cuarta transformación es que sea un grupo de legisladores y en este caso diputados de preferencia, porque pues, son los que están en el terreno de juego y en esa arena es donde se va a discutir, multipartidista, ¿sí? O sea, que no se vea que es una iniciativa de Morena, del PRI, del PRD o de Movimiento Ciudadano. Entonces, para darle mayor viabilidad, que se presentara así, eso es sumamente complicado, porque para poder crear esa base política, esa base de apoyo, sí se tiene que haber hecho un trabajo preparatorio relevante que sí toma por lo menos meses en construirlo. Pero en el caso en el que se presente por un legislador, nada más, ahí que se presente formalmente, sería buscar, si no desde la mera presentación, ese grupo de apoyo que pueda manifestarse en la Comisión de Hacienda, que es donde se discutiría una iniciativa de esta naturaleza. Y ahí es donde empieza a entrar el trabajo fino del cabildeo. Cómo uno puede empoderar a nuestros legisladores champions o a nuestro legislador que esté presentando la propuesta, cómo se justifica, fundamenta y defiende técnicamente el objetivo alcance de nuestro proyecto. Incluso me acuerdo que cuando me invitaron el año pasado, platicamos en ciertos momentos de cómo darle un enfoque al proyecto que ustedes tenían con un carácter social, de desarrollo, de productividad, de nacionalismo. Somos mexicanos, ¿no? Entonces,
esa es, y creo que con eso concluyo mi respuesta. Depende mucho de quién la presente, cómo la presente y qué se presente, pero lo verdaderamente importante ya es ese trabajo ya que uno se arremangó y que tiene que ser directamente con los legisladores, con el secretario técnico de la comisión, con los asesores de los legisladores, porque también es una labor que no se ve, por decirlo así, de manera de primera mano, pero son los que se encargan de arrastrar el lápiz. Entonces, si convences a un asesor, es muy probable que logres convencer a su jefe, ¿sí? Entonces, esa es más la parte ya del cabildeo en las cámaras y también saber perfectamente las posibilidades de nuestro proyecto desde un inicio, ¿sí? Porque al final, si les decimos, híjole, no me apliques el IEPS a la cerveza, pues sabemos que es un caso perdido, Claro. ¿no? Pero si podemos proponer, a ver, necesitamos hacer este ajuste, porque este ajuste nos va a permitir este beneficio. Obviamente no le estamos pegando a la hacienda pública, porque también uno tiene que hacer el análisis de su entorno. El año siguiente va a ser un año sumamente complicado para las finanzas de este país. Ya han visto, vamos a caer entre 10, 20%. Va a haber un hambre recaudatoria muy, muy intensa que ya está presentando desde este momento. Entonces, sí, también tener muy, muy claras las expectativas para que podamos matizar el proyecto lo suficientemente bien y que pueda transitar, ¿sí? Que se eviten escenarios de suma cero, el de, a ver, tiene que salir esto, o si no, mejor que no salga nada, porque ahí es lo peor que puede hacer y plantearlo y acompañar el proyecto en ese sentido, porque eso es también mucho lo que pasa con nuestros legisladores, que nos dicen, ¿sabes qué? Yo te presento la iniciativa y pues piensan que va a correr su curso natural. Y como vieron ahorita en la explicación, la presentación de la iniciativa es apenas el primer paso. Claro. Hay que incluso acompañarlos durante todo el proceso de dictaminación de la comisión. Una vez que se puede lograr un dictamen positivo de la comisión, bueno, va a ser un dictamen que integre varias iniciativas, pero lo que a nosotros nos corresponda, el cachito de la redacción, ese hay que acompañarlo hasta el mismo pleno de la Cámara. Porque, como decía mi mamá, del plato a la boca se cae la sopa. Entonces ya uno puede tener nuestro dictamen muy, muy bien definido con lo que nos interesa, aprobado por la comisión, pero en una de esas nos sale, pues va a ser a lo mejor Gerardo Fernández Noroña, el próximo presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces nos sale a lo mejor un Fernández Noroña o alguien así, y hay que acompañarlo hasta la discusión en el Pleno. Uno tiene que preparar a sus legisladores por si el tema brinca y alguien le brinca en contra, que tengamos pues ya varias líneas de defensa definidas. Eso es como verdaderamente se le puede dar contrapeso. Ahora, hemos escuchado a lo largo de este año de viva voz del presidente y de otros directivos que este año no va a haber cambios a los impuestos, ¿no? Pero al mismo tiempo, como bien mencionas, hemos notado la necesidad que hay de recaudación, el hambre que decías de recaudación. ¿Cómo puede influir esa hambre en recaudación en que a final de cuentas este año se den cambios en impuestos y no se trasladen hasta el próximo año? En base a tu experiencia, ¿cómo ves esa situación, no? O sea, esas posibilidades de que digan, ¿sabes qué? Pues habíamos dicho que no, pero sí, ¿no? Mira, al final, una de las cosas que cambiaron, y viene principalmente desde el 2007, fue con Felipe Calderón, ya no se presentaba esa miscelánea fiscal año con año, y que no sabíamos qué era lo que iba a ocurrir, la verdad, porque todo se iba a discutir hasta el 31 de diciembre. Entonces, ya se han buscado en mayor medida estar reformando año con año para efecto de certidumbre de negocios, ¿sí? Llega Peña y es que el que saca lo del pacto de certidumbre tributaria, que era de que no se iban a crear nuevos impuestos durante toda la administración. Ahí
todos tenemos opiniones distintas, y ha sido una tónica que ha seguido mucho ahorita el presidente López Obrador, de a ver, no voy a generar ni voy a aumentar nuevos impuestos, pero ahí estuvo el manejo, discúlpenme lo chabacano de mi expresión, el manejo mañoso de, a ver, no le estoy aumentando impuestos, sino lo estoy actualizando, ¿sí? Entonces, por ahí, y ahorita como sí sus principales enemigos son la industria refresquera y la industria de alimentos con alto contenido calórico, le van a meter por ahí. A ellos sí obligadamente les van a pegar, pero hasta este momento, por ejemplo, a nosotros como cerveceros no han abierto esa discusión. O sea, no han mencionado, o por lo menos nosotros de este lado, ahí discúlpenos, porque tenemos también un alcance parcial, aún no monitoreamos sus temas habitualmente. No ha sido tampoco un tema que esté a discusión. Entonces, de que se va a presentar una discusión, yo opino que sí, y valdría la pena, o sea, verificar qué tan amplia va a ser esa discusión. Los amigos de Hacienda, no importando de a qué administración pertenezcan, son sumamente cerrados, ¿no? Entonces, yo creo que hasta horas antes o minutos antes de la presentación del proyecto, del paquete económico, donde tiene que venir ley de ingresos, proyecto de presupuesto, y en este caso todo este tipo de reformas adicionales, ahí es donde vendría. Y si se presenta que se abra discusión esta legislación, pues se puede abrir la caja de Pandora, ¿no? Y ahí es donde a lo mejor ya era lo que comentábamos el año anterior, el ver cómo plantear un escenario de que si me ayudas con esta situación, o sea, yo te voy a poder ayudar como país. Bueno, yo voy a poder ayudar al país, ¿no? Creciendo con esta facilidad, o sea, yo puedo generar este impacto. Ahorita todo es bienestar. Entonces, a pesar de que nuestro tema pudiera parecer lejano, hay que ver cómo lo podemos acercar al tema de bienestar, porque ese ha sido el criterio que ha permitido que avancen las cosas, incluso algunas complicadas. Tengo yo un par de preguntas. Decías de que en septiembre es la presentación del paquete económico, o sea, y próximo, o sea, en un par de semanas, ¿correcto? Sí, sí, Ahora, correcto. Se presenta el 8 de septiembre, más tarde es el plazo constitucional. en ese paquete económico se presenta el presupuesto de ingresos y de egresos, los cuales están indexados a leyes ya aprobadas de ingresos y egresos, me imagino. No, ahí lo que ocurre es que obviamente el presupuesto de egresos va a estar indexado a la ley de ingresos. O sea, porque solamente puedes gastar lo que vas a recaudar. Y la ley de ingresos es la que incluye los conceptos desde las rentas petroleras, cuánto voy a recaudar por IVA, cuánto voy a recaudar por ISR, que son pues también estimaciones con base a los años anteriores. Ahí sí, no soy economista ni fiscalista, entonces sí me cuesta un poco de trabajo el de cómo los van manejando progresivamente, pero sí, es ese vínculo el que se establece. Pero tomando esa máxima, ¿no? De un número que se estima como ingresos para el presupuesto, del presupuesto de egresos, puede haber cambios a esa ley de ingresos, y me refiero al IEPS, por ejemplo. O sea, en el tema de una iniciativa en específico en la que hemos estado colaborando, ha sido un tema medular el llegar al mismo número, al mismo monto de recaudación que el gobierno está esperando tener, ¿no? Porque como dices tú, o sea, no podemos decir, no, que no nos cobren el IEPS. No, bueno, no es opción. Pero sí cambiar la narrativa de cómo recaudar ese monto, ¿no? Para su presupuesto de egresos. Mi pregunta es, entiendo, ok, se presenta una iniciativa de las distintas formas que ya nos expusiste. Digo, yo viendo desde nuestra trinchera y desde nuestro margen de alcance, ¿no? Que nosotros no somos una asociación con un poder adquisitivo de contratar un despacho de lobbying para seguir a nuestra propuesta. Pero sí somos muchos
O sea, al final somos muchos los productores, somos alrededor de 900 productores. Que tequileros es más o menos también el mismo número, obviamente sus números económicos son muy distintos, pero en cuanto a empresarios o generadores, somos un número no muy lejano, ¿no? Mi pregunta es, si nosotros dentro de nuestro alcance que te acabo de exponer, hacemos una estrategia de lobbying con nuestras asociaciones locales, detectando, o sea, no sé, tenemos una asociación estatal, no de todos los estados, pero de una gran mayoría de ellos. Coordinarnos de tal manera que las asociaciones de cerveceros artesanales hagan el approach con 3 diputados, ¿no? 3 diputados de distintos partidos, según nos dices, la diversidad de ideologías políticas beneficia, ¿no? A que avance una iniciativa o no. ¿Tú crees que esto pudiera ser una opción? ¿O está muy idealista y necesitamos realmente un tema profesional de lobbying? Pues la verdad, como cabildero, ahí no puedo dejar de hacer el comercial, sí se requeriría una asesoría. Sí, no, te lo pregunto precisamente porque a eso te dedicas. Tú que estás dentro de, pero... ¿Por qué? Y si quieres respondo ahorita lo que me comentaste. Sí. Porque al final se tiene que definir toda una estrategia, una estrategia con etapas que permita articular todos esos esfuerzos. Ahorita lo que me mencionas es algo muy bueno. O sea, si son 900 organizaciones, puede tener una voz legítima muy, muy importante, pero tenemos que construir la narrativa, ¿sí? La narrativa de cómo vamos a vender y cómo vamos a hacer interesante para todos la aprobación de un proyecto de esa naturaleza. Porque al final, la verdad, su propuesta sería una propuesta para construir, y el que al final del día se pudiera activar así de que, a ver, una organización alcanza a sus 3 diputados de su distrito, bueno, los diputados de los distritos circundantes, sería más como una guerra de guerrillas, y al final sería muy desarticulada. Se tiene que definir cuáles son los voceros autorizados para tratar esa narrativa, el ver qué tanto se tiene que mover quirúrgicamente en el Congreso este tema, si a lo mejor se tiene que dar una salida a medios, la verdad eso yo no lo vería conveniente, pero es una de las vertientes que pueden tomar las estrategias de cabildeo, y es hacer ese mapa de actores donde uno reconozca plenamente quiénes son los tomadores de decisión. En la comisión, obviamente el presidente de la comisión es un tomador de decisión, pero en Cámara de Diputados, por ejemplo, las mesas directivas son como de 15 diputados. Entonces, de esos 15 diputados son encontrar quiénes son verdaderamente los que aprietan los botones. Claro. ¿Quiénes son aquellos que verdaderamente tienen esa interlocución con Hacienda? Porque si bien Hacienda no tiene su oficina en Cámara de Diputados, para toda la aprobación del paquete económico Claro. está perfectamente comunicación con Hacienda. El hacer un diagnóstico preliminar sobre cómo tomaría Hacienda esta propuesta, ¿sí? Es que el asunto es de que aprendimos ya con el tiempo que la narrativa no puede ser precisamente todos estos, entre 800, ponle 800 cerveceros, ¿no? Entre homebrewers y cervezas artesanales. No puede ser la narrativa porque el IEPS es un impuesto indirecto y el fisco te dice, eso tú ni lo pagas, ¿no? En teoría. Entonces la narrativa no puede ir en base a nosotros que somos muchos. Yo más bien lo había expuesto como tema de una red de cabildeo ya que somos tantos. La narrativa definitivamente tiene que estar enfocado al producto y a la salud y pues a los insumos de origen que utilicemos dentro de este producto. Sí, sí, no, al final, y mira, como estabas diciendo respecto al tema de salud,
de productividad. O sea, se tiene que crear ese discurso. O sea, porque al final del día nuestras organizaciones son voceros, son vehículos, ¿sí? Pero ¿cómo vamos a utilizar esos vehículos? Entonces, el contenido y los mensajes es lo primero que tenemos que definir. O sea, obviamente lo que propongamos es una medida que nos favorece a nosotros, pero ¿por qué favorece al país? Ahí es donde empieza el trabajo fino del desarrollo de los contenidos. O sea, porque también hay que hacer las baterías de mensajes porque una cosa es la que le vas a decir al presidente de la Comisión de Hacienda, otra cosa es lo que le vas a decir a lo mejor a los del PAN que están ahí en la comisión, que generalmente son por el sector privado, entonces ahí se tiene un eco natural muchas veces, pero como les dije, o sea, todo tiene que derivar de una estrategia donde digamos, mira, semana por semana vamos a estar haciendo esto. Nosotros, por ejemplo, como Prospectiva, casi siempre con lo que arrancamos es con un periodo de inmersión y diagnóstico, que pues todo depende de la información que nos provee el cliente, para saber en qué momento y en qué lugar estamos parados. Y saber si a lo mejor esto es, y voy a empezar a hablar conforme pienso, ¿no? Porque sí, me faltan muchos detalles para poderles dar una opinión un poquito más detallada. O sea, pero yo respecto a su tema, o sea, por ejemplo, me imagino ahorita, o sea, un primer escenario, ¿no? El de se haga una operación express para que a lo mejor antes de que termine septiembre, un legislador o un grupo de legisladores estén presentando la iniciativa como queremos. La verdad, la viabilidad va a ser media. ¿Por qué me refiero media? Porque vamos a someter nuestro proyecto ya en una discusión en curso, ¿sí? Que nos puede servir para definir cuál es la posibilidad de aceptación de nuestra propuesta. Puede ser como muchas veces me gusta utilizar la expresión como el round de sombra. De, a ver, o sea, me van a decir que esto, que no, que no, que no, que no, que no, que no. Lo que me permitiría, si se hace una estrategia a lo mejor un poquito más amplia, es irse a sentar directamente con Hacienda, también hablar. Pero ahorita ya no es ese momento. Juan Carlos, ¿Sí? perdón que te interrumpa. Es una, ¿cómo decías? Se me fue la palabra que dijiste antes de media. Es una iniciativa de efectividad media, creo que es a lo que te referías, ¿verdad? O Sí, sea, si la presentamos ahorita es una iniciativa de efectividad media por los tiempos. por los tiempos, pero nuevamente algo que nos ha permitido la cuarta transformación es que ahorita están haciendo las cosas totalmente distintas. Entonces, si logramos hacer clic con lo que ellos están buscando, o sea, incluso puede ser hasta, o sea, de ahí puede salir, subir de media alta. El tema, Pero temas políticos. a lo que iba es a esto, es de efectividad media, nada más que creo que en ese sentido las iniciativas que ya existen, que digo, en términos generales proponen aumentar el porcentaje del IEPS del 26 al 35% para el caso de la cerveza y al 51% o 50% para el caso de los destilados, ¿no? Esas tampoco están como que entraron muy en tiempo de ser discutidas con Hacienda con antelación. Tienen poco que entraron también relativamente. Entonces, como que están en la misma posibilidad, ¿no? Están en la misma posibilidad de efectividad cuando ya hay un paquete económico que discutir. Entonces, meter una iniciativa que busque un mismo objetivo que las anteriores, pero con un esquema distinto a simplemente aumentar la tasa porcentual, en comparación una con otra, yo creo que sí podría, o esa es la pregunta, ¿podría hacer una diferencia en la discusión? Sí, al final del día, o sea, sería un elemento que se integraría a la discusión, pero es que es ya de las primeras preguntas que me haría, ¿no? Ahorita, no sé si las iniciativas que mencionas siguen vigentes, porque eso no se los comenté en la parte de iniciativas, pero las iniciativas tienen una caducidad en la Cámara de Diputados de 40 días. Entonces, si no se dictaminaron esas iniciativas, ya están desechadas de facto, por decirlo así. Entonces tendremos que entrar a ver cuál es a lo mejor ese grueso de iniciativas que a lo mejor ahorita todavía siguen vigentes porque es que ahí vienen otro elemento que por ejemplo es de este año.
si notaron, se suspendieron las sesiones del Congreso desde marzo. Entonces, se estableció por perdón, se me fue el nombre, se suspendieron los plazos, entonces a lo mejor si fueron presentadas antes de ese acuerdo o ya con este acuerdo, puede que todavía sigan vivas, pero en una de esas, para el 8 de septiembre ya no hay ninguna viva. ¿Sí? Entonces tendremos que entrar a ver si todavía, todavía no precluyen, que es el término técnico. Y ya viendo eso, ya veríamos como una nueva iniciativa, porque no es efectividad, es un tema de viabilidad y de posibilidad. ¿En qué momento estás entrando a la discusión? ¿Con qué posibilidades? ¿Con qué fortaleza? Un FODA, ¿no? Que ustedes bien conocen, que determine el momento en el cual estamos entrando. Y si no, les digo, yo ahorita veo dos opciones. O sea, una que a lo mejor se aprovechara ahorita el siguiente periodo de sesiones, o la otra sería construir el camino para que rumbo al año siguiente donde se presenten. El año siguiente yo sí estoy muy seguro de que sí se va a hacer por ahí reformas fiscales y bastantes, porque el tema es de que nos van a faltar muchos recursos presupuestales. Entonces se tienen que llegar el gobierno de lana de algún lado. Entonces sí pienso que el año siguiente va a haber una reforma fiscal. Esa es una opinión personal. Ahorita lo que van a hacer va a ser aumentar montos. Pero si de una vez logramos entrar en la discusión, sirve también como un muy buen termómetro, ¿no? Para ver cuáles son las posibilidades. Y también platicamos el año pasado de manera general de no ir solos, por ejemplo, al Congreso. A lo mejor si buscamos la derivación de beneficio económico, se tiene que construir también la relación con una Secretaría de Economía para que no todo el centro de decisión sea la Secretaría de Hacienda. Porque si todo depende de la decisión de Secretaría de Hacienda, Hacienda te va a decir que no a todo, ¿no? Entonces sí es ver cómo, incluso cuando les comentaba, ¿no? De esa base de apoyo no tiene que ser necesariamente, legislativa. O sea, se pueden buscar actores gubernamentales que con un discurso económico, por eso mencionaba la parte de la narrativa, que puede tener muchas derivaciones. O sea, la derivación propia de nuestra industria cervecera, la derivación de un beneficio económico. Hay un componente cultural también muy bueno que se puede explotar, creo que con nuestro sector de cerveza artesanal. Una parte social, si encontramos un vínculo con el tema de bienestar, porque todo en el país ahorita y hasta el 2024 va a avanzar si genera cierto bienestar, ¿no? Entonces sí se necesita hacer toda estrategia contemplando todos esos elementos que confluyen, porque al final del día así es como uno conecta los puntos y como uno puede ir avanzando programadamente. Y sobre todo, accountability, el que uno tenga perfectamente claro qué fue lo que se hizo y cuál fue el resultado que se obtuvo para una correcta rendición de cuentas, ¿no? Porque sí, muchas veces ya esos no los llaman colegas, sí hay todavía muchos por ahí rondando que venden espejitos, ¿no? Pero sí, para hacerlo de manera técnico-profesional, sí se tienen que cumplir todas estas etapas de la planeación y que te permitan operar estratégicamente, porque si no, pues uno sale como gallina sin cabeza, gritando y tocando puertas a ver quién te escucha, y eso al final nunca tiene un efecto positivo o productivo. Yo tengo un par de preguntas para ti, Juan Carlos. Primero, en respuesta a varias de estas preguntas, hablas de un proceso previo a la presentación de un iniciativo que tiene que ver con la desarrollo del proyecto y su redacción, de la construcción de un narrativo y también pues de un análisis de la viabilidad del proyecto. Si puedes hablar un poco más de esos procesos que son previos a la presentación de un iniciativo y cómo se trabajan. Y pues también si nos puedes comentar
En lo particular, los servicios que brinde tu despacho relativo a ese tipo de trabajo y una idea del costo que podría tener esos servicios para nosotros tener una referencia. Sí, con todo gusto. Bien, para mí, particularmente, la etapa preparatoria ha sido siempre fundamental desde que trabajo en estas lides, porque me gusta mucho una anécdota de Albert Einstein, que un día una reportera llegó a preguntarle, oiga, señor Einstein, si tiene el problema más complicado del mundo y nada más tiene 1 hora para resolverlo, ¿cómo administraría el tiempo? Entonces Einstein le decía, pues yo dedicaría 55 minutos al análisis del problema y si lo analizo adecuadamente me voy a tardar 5 minutos en resolverlo, ¿no? Entonces, por eso, sí, toda esta parte preparatoria de no presentar así directamente una iniciativa a ver qué pasa, la verdad nunca me ha gustado. Pero todo se puede acelerar en función de las expectativas que tengamos. Nosotros como Prospectiva sí, con todo gusto les podemos hacer una propuesta formal de servicios si definimos cuáles son los umbrales de éxito que ahorita estamos buscando, ¿no? Obviamente, el umbral de éxito obligado sería buscar la aprobación de la iniciativa que presentáramos, pero ahí es donde ya empezamos a jugar con la definición de las expectativas. Ok, vamos a lograr a lo mejor presentar una iniciativa antes de que termine septiembre, y dedicamos todo septiembre a construir ese aparato argumentativo, toda esta narrativa, a hacer nuestro mapeo de actores, porque muchos de ustedes, también por sus localidades, y hace ratito que mencionaban la posibilidad de un despliegue de 900 organizaciones, sería, híjole, fabuloso si podemos alcanzarlo, pero lo tenemos que hacer estratégicamente, cómo se podría enviar a los batallones, ¿no? Para saber en qué momento nos puede servir mucho la influencia o el ruido que pudieran hacer un grueso grande de nuestra membresía y cuál es la labor que les comenté, que sí es la técnica quirúrgica que se tiene que hacer con el Congreso. A mí me gusta ser muy ético y muy profesional. La verdad, yo ahorita no les diría que para este periodo de sesiones pudiéramos abrir el vínculo con la Secretaría de Hacienda, que para mí sería fundamental para que esto avanzara, ¿no? El espaldarazo de Hacienda. Pero se podría hacer una muy buena labor en la Cámara de Diputados principalmente, siempre y cuando encontremos precisamente ese discurso que permita avanzar. Al final, ahorita yo les dije una viabilidad media. A mí no me gusta dar viabilidades o porcentajes de aprobación por dos situaciones. Estamos hablando de política y en política things change in every minute. Entonces, o sea, todo el mundo puede estar a favor y me acaba de pasar con un proyecto hace un par de semanas. Un chasquido del presidente en la mañanera y nos regresó un mes al principio de todos los acuerdos que teníamos, ¿no? Entonces, se pueden presentar estas eventualidades. Este no es un tema que la verdad llegara a nivel presidencial, que es donde todo se nos puede descuadrar con el chasquido. Entonces, esa es una de las cuestiones que a lo mejor funciona a nuestro favor, ¿sí? El que podamos aprovechar el que... Ahorita no somos los villanos, ¿no? Los villanos son la industria alimenticia y la industria de bebidas. Para irnos distinguiendo, ¿no? Entre todos, no todos somos iguales a los que nos aplica el IEPS. Dos, encontrar estos discursos que ahorita les mencionaba, ¿no? A mí el de, si me das este incentivo fiscal, porque yo a lo mejor lo presentaría como un incentivo fiscal, yo me comprometo a que pues en un año, de acuerdo a las estimaciones, yo podría estar creciendo, híjole, un 15-20%, ¿no? Nada más con este ajuste que para las finanzas públicas a lo mejor es un ajuste bien menor, ¿no? La verdad, o sea, sí necesito los detalles para poder una opinión mucho más cercana al caso, o sea, pero sí es definir cómo se va a presentar nuestra propuesta para generar ese escenario ganar-ganar. Muy bien. Pues digo, Hola, hay Juan muchas Carlos. preguntas, para mucho Cristina, Sí. perdón, si Adelante, puedo Fede. interrumpir con un comentario, un par de preguntas.
Mucho gusto, Juan Carlos. Yo no tenía el gusto de haber tomado el curso, bastante ilustrativo. Y te quería preguntar, o más bien, antes de la pregunta, siguiendo con el comentario de lo que hablábamos ahorita de presentar o no la iniciativa del IEPS, me parece muy, al menos, insightful, o para mí al menos, porque no lo había pensado así. Siempre la narrativa que hablamos es, oye, pues es una práctica monopólica, el IEPS, porque no es un piso pareja, etcétera, y nos vamos por ese lado, que no diría que debiéramos no utilizarlo, pero creo que la pregunta clave que hizo Juan Carlos, y esta más bien es para nosotros hacerme discutirla después, es ¿por qué le hace bien al país bajarle el IEPS a los artesanales o poner una tarifa piso o lo que presentemos? Pero esa es la pregunta que debemos de responder, y yo al menos nunca me la había hecho de esa manera, entonces creo que sí cambia un poquito mi óptica. Pero bueno, digo, eso lo podremos discutir filosóficamente en otras reuniones. Juan Carlos, las preguntas que te quería hacer, la primera, bueno, ahorita hablabas de que nos podrías presentar una propuesta formal, te lo agradeceríamos bastante. Una duda, digo, ya Cristina dijo, pues obviamente somos una asociación pequeña, con recursos bastante limitados. ¿Existe una posibilidad de que se aceptara una propuesta en base a un success fee? O sea, con una parte variable si se logra el objetivo. Sí, no, totalmente. Nosotros somos dinámicos y estamos abiertos a cualquier posibilidad. Al final, respecto a tu primera aportación, incluso ese se me había ido en este momento. O sea, además podemos hablar de temas monopólicos, ¿no? Y monopólicos de esa industria transnacional que ha venido a acabar con el país por décadas y nos sigue controlando. Y eso, la parte de lo que les decía, ¿no? Del discurso nacionalista que se asemeja a la cuarta transformación, ¿no? Entonces, ese es un elemento más que se puede sumar para las conversaciones y para estos discursos y estos mensajes que se tienen que generar. Entonces, eso por ese lado. Y por el otro, sí, totalmente de acuerdo. Miren, generalmente como prospectiva por el tipo de clientes que tenemos, por ejemplo, los pharma tienen un tema de compliance en el más alto nivel. Los laboratorios, empresas como las que he tenido que trabajar como Microsoft o como Hewlett Packard, con este tipo de clientes nosotros tenemos que poner una iguala, ¿sí? Porque al final, por sus lineamientos de compliance, ellos piensan que si tú pones un success fee, vas a hacer todo para matarte, ¿no? Por ese success fee. Pero obviamente no es el caso y la verdad nosotros vivimos de nuestra reputación, entonces nosotros caminamos derechito por todos lados y tenemos incluso uno de los códigos de ética como consultorías de cabildeo más estrictos en el país. Pero lo que podríamos hacer es formularles a ustedes una propuesta con los costos operativos y ponerles 2, 3 umbrales de éxito, ¿sí? Que ahí es de donde devenga el success fee, ¿sí? De que, a ver, o sea, si logramos que la iniciativa que sometimos salga en sus términos, pues ya pondríamos un monto, valdría la pena que lo platicáramos de manera conjunta. De haber nada más se le hizo un pequeño ajustito que no era lo que buscábamos, pero pues ya fue un primer avance, por decirlo así, que fuera otro umbral de éxito, ¿no? Y si no, pues creo que son los únicos dos que se me ocurren, ¿no? Ahorita de manera A mí se inicial. me ocurren un par más, Juan Carlos. Perdóname. A mí se me ocurren un par más de esquemas. Mira, uno es pro bono y otro que se me ocurre también de intercambio por chela artesanal. De intercambio. Vamos a pagar con cerveza. Intercambio por chela artesanal. O sea, de hecho son los mejores esquemas que se me pueden venir a la mente ahorita. Esa es otra. Incluso el año pasado, 2 de los asociados que ahorita están también acompañándome, fueron las propuestas que también ellos se formularon, de que si querían podíamos establecer un trueque. No, miren, al final nosotros somos una agencia boutique, entonces nos acercamos lo más posible a las necesidades del cliente. Y sí, pues a lo mejor el success fee puede ser en cerveza, ¿no? Así una membresía de por vida para dotaciones de cerveza, híjole. Ahí sí, pro bono lo hago, yo creo. No, pero digo, creo que lo que mencionas tiene mucho valor para nosotros, pero además creo que ya
a la hora de presentar una iniciativa, esto no nos beneficia exclusivamente a la cerveza, y creo que podemos conseguir muchos aliados, y en base a esos aliados podemos llegar a algún acuerdo con el que podamos trabajar todos, ¿no? Junto contigo. Sí, incluso ahorita lo que mencionas, ¿no? De que a lo mejor no sería el único sector beneficiado. O sea, ahorita me puedo pensar también, por ejemplo, en toda su cadena de valor, ¿no? ¿Quiénes son sus proveedores? ¿No? O sea, Claro. los proveedores de cebada del país. Incluso ahí tenemos un consultor en licencia, bueno, un asociado en licencia de prospectiva que está cultivando cebada en Guanajuato. Entonces ahorita me quedé pensando en ese tipo de casos que son vocerías también distintas. Son las vocerías sociales, cercanas al pueblo, que también obviamente una medida de esta naturaleza, ¿hacia dónde puede cascadear? No nada más me va a beneficiar a mí en mi negocio, sino en todo el entorno que yo he generado alrededor de este negocio principal. O sea, también pues va a haber un efecto de que cada pueda beneficiar a un grupo mucho más grande, y ahí no nada más somos los cerveceros artesanales, ¿no? Sino somos los cerveceros y además nuestros proveedores, ¿no? Que van a tener una voz, un interés bastante legítimo, y que pues si nos van nosotros bien, ellos saben que nos va a ir muy bien, ¿no? Entonces aquí es donde a lo mejor se pueden ir sumando otras voces, no necesariamente de nuestra industria, pero sí relacionadas, que sí pueden favorecer mucho la discusión e inclinarla a nuestro lado. Muchas Oye, gracias, Juan Carlos. Sí, no sé si tenemos un poquito más de tiempo. Te quería hacer un par de preguntas más. Perdón, Héctor, nada más para terminar. Compensación universal también es un tema que nos afecta bastante, porque nosotros causamos IEPS y anteriormente lo compensábamos contra el IVA a favor que tenemos. ¿Crees que eso es algo que va a regresar, o al menos de aquí a que termine la 4T y lleguemos a la 5T, o cuando termine todo esto, regresará ese incentivo fiscal? ¿Qué pasó? Hay una pregunta. ¿Ya ¿Refieren hablas a con la el plano? iniciativa que está haciendo Ya, principalmente mañana a las 10 nos el vamos a ingreso sentar los básico tres. universal de la población? Eso urge. Creo que tenemos que mute a David, Gustavo. Ah, ya. Sí, Héctor, le dije que si nos veíamos a las 9, me dijo que no podía, que hasta las 10. Héctor está conectado. Su micrófono. Ya le puse silencio. Perdón, Perdón. habla David Carpi, de Prospectiva. Una pregunta rapidísimo. ¿Lo que se refieren es al ingreso básico universal o...? No. La compensación universal, el compensar impuestos con otros impuestos. Anteriormente se incluía un incentivo fiscal para compensar, y compensamos nosotros el IEPS contra el IVA, pero a partir de 1 de enero de 2019 ya no se permite, o al menos no contra los saldos generados a partir del 1 de enero de 2019. Es la modificación en las reglas, ¿no? Sí, lo que en su momento le llamaban la ley Gandaya de Andrés Manuel, ¿no? La ley Gandaya. Claro. Entonces los medios así lo manejaron, porque, bueno, no subía impuestos, pero subía su flujo, porque dejábamos de poder compensar, y está ligado con todo el tema de factureros, todo esto. Entonces, por eso, nada más dos preguntas y... Ese tipo de, lo que mencionaba Juan Carlos sobre la miscelánea fiscal, ¿no? Esto tiene que ver un poco con la miscelánea fiscal, pero esto no va directamente con la ley. Esto va más con el reglamento, los reglamentos que emplea el sistema del SAT para hacer el cobro y el manejo de los impuestos. Porque en términos generales, la ley va por otro lado, ¿no? Entonces, esto sí va directamente a lo que es el reglamento. Ok, pero tienen, o tal vez no conocen el detalle, pero ¿tienen alguna opinión al respecto de si esto se volverá a permitir o no? No. Es difícil, habla Cristina Rosas también de Prospectiva, es difícil porque incluso ya hay un criterio de la Corte al respecto, en donde se habla de reglas específicas para esa compensación que tiene que ser por los mismos impuestos. Entonces, al haber ya un criterio de la Corte, sería
complicado que el gobierno en este momento decidiera establecer nuevos ordenamientos en ese sentido, y como decían ustedes, esta administración se ha caracterizado por justamente estar en contra de este tipo de compensación. Entonces, si la Corte ya tiene un criterio, tenemos una tendencia del gobierno y lo que nos esperamos es que en la próxima reforma fiscal haya un tema de reordenamiento digamos que una actualización, pues vale la pena que se pudiera, que lo tomáramos en cuenta, ¿no? O sea, como antecedentes de que sí sería un poco el camino cuesta arriba. Ok, muchas gracias. Y ya por último, Juan Carlos, y esto sí es pues, meramente opinión, ¿cómo ves el panorama electoral 2021? En cuanto a Cámara de Diputados, sobre todo. Al final saco de nuevo la bola de cristal. O si no, miren, sí tengo algo similar. O sea, generalmente cuando me preguntan, ya aquí es donde respondo. No, al final, para poder hacer un pronóstico adecuado necesitamos ver cómo termina el año. Porque hay son muchas variables las que se tienen que considerar para poder Oye, hacer. perdón que interrumpa, porque igual lo que yo quería decir tiene que ver con esto. ¿Está bien? Adelante, Héctor. O sea, independientemente de quién pueda ganar o no, es que para la ley, para el paquete económico 2022, que sería aprobado el próximo año, a final del año, después de la elección, no sabemos si va a haber mayoría de otro partido, si será mayoría absoluta de Morena o habrá mayoría de PRI, PAN, MC, etcétera, etcétera. Y eso probablemente complica, ¿no? Independientemente de quién resulte electo, pues. Puede cambiar la dinámica, a eso me refiero, ¿no? Entonces probablemente podamos discutir qué sucede y qué ha sucedido. Y generalmente ha sido las intermedias así. El partido en el poder gana la mayoría o la mayor número de escaños, que así sucedió en 2000 cuando ganó Fox, sucedió, pero perdió la mayoría en 2003. Felipe Calderón ganó la gran mayoría de los escaños, pero en 2009 perdió el control otra vez. Peña igual, ganó la mayoría en 2012, pero perdió el control en 2015. Así sucesivamente, y la dinámica, por supuesto, cambia, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo. Miren, lo que puede ocurrir, y por eso les digo que ahorita todavía estamos muy lejanos para poder hacer el pronóstico de cómo puede ocurrir, porque de manera general, ahí salvo la mejor opinión de mis colegas, ¿cuáles variables son las que tenemos que considerar? Uno, y el más presente que tenemos, es cómo terminamos el tema de la pandemia, ¿no? Porque eso va a ir relacionado con el tema de la aprobación del presidente. La aprobación del presidente, la verdad, ha bajado poco. Ha bajado muy poco. Primero lo tuvimos muy, muy alto, arriba de los 70% de aprobación y, híjole, pasó lo de el desastre del Huachicol en Hidalgo, donde se murieron 130 personas el año pasado. Pues han ocurrido muchos eventos que no han terminado de bajar al presidente. Entonces, un fenómeno que se presentó, pues ya, y que resultó en el 2018, es que no se vota tanto por el político ni por el legislador, sino que está votando por el presidente directamente, que va muy relacionado con lo que menciona Héctor. Históricamente las elecciones intermedias son la calificación o la evaluación del presidente en turno, ¿sí? Pero ¿qué es lo que ocurrió? Ahorita desapareció a casi toda la oposición en el 2018. Entonces, ¿qué creo yo que puede ocurrir el año que entra? Que pierde mayoría absoluta Morena, pero la va a seguir alcanzando con sus aliados. O sea, porque por eso mencioné mucho el tema del verde, ¿sí? El PES ya perdió el registro, pero el PT continúa, el PT se ha ido fortaleciendo, incluso al punto de que a lo mejor van a presidir con Fernández Noroña en la Cámara, de Diputados ahora en septiembre próximo. Pero si uno le suma el verde, alcanza nuevamente la mayoría absoluta. Entonces creo que sería un escenario con mayoría relativa de Morena, pero sí conservando la mayoría absoluta. ¿Qué otros elementos hay que visualizar? Esta va a ser la primera elección, bueno, la próxima, en la cual los diputados se van a poder reelegir, diputados y presidentes municipales.
Entonces, eso vamos a poder tener un buen termómetro a inicios del año siguiente para ver quiénes se van a querer reelegir. Solamente se pueden reelegir los de mayoría relativa, los del voto directo, los de los distritos. Los de representación proporcional no. Entonces, de esos 300 diputados de mayoría relativa, o sea, cuáles se pueden reelegir, cuáles van a quererse reelegir y cuáles no. Porque le metieron un candado a la reelección de si te quieres postular por un partido distinto, ya no opera la reelección, ¿no? Incluso regresamos al candado. Entonces, el tema de los candidatos independientes. Ahorita, no sé ustedes, por ejemplo, que han tenido muy cercano a Kumamoto históricamente, Sí. un Pedro Kumamoto ha bajado en su exposure casi a ser nulo a nivel nacional, cuando todavía hace 2 años estaba haciendo mucho ruido y era una figura política presente. Pero no olvidemos que el Bronco obtuvo 5% de la votación. O sea, el Bronco le puede haber alcanzado con lo que obtuvo de la votación presidencial para armar su partido político, armar 2 partidos políticos. Entonces, algo que sí hemos visto en los últimos años ha sido el ascenso de las candidaturas independientes, no nada más en Congreso Federal, ya tenemos un gobernador, bueno, ya teníamos un gobernador ciudadano, hay muchísimos diputados locales, muchísimos alcaldes locales, como candidatos independientes. Entonces, tenemos que meter todo eso a una licuadora para ver cómo podría resultar la integración de la Cámara, pero la verdad, como se los digo, y así en una primera aproximación, Morena va a conservar la mayoría, no absoluta, pero sí junto con sus aliados, por lo menos en la Cámara de Diputados, yo creo que la va a lograr. El Senado no cambia, el Senado dura 6 años, ¿no? Entonces también por eso es muy importante el que dentro de todo el teje de relaciones y conexiones que tenemos, también consideremos no nada más una operación en Cámara de Diputados, sino también a ver a quiénes senadores podemos estarles hablando, que si bien están en la Cámara y les va a llegar ya como Cámara Revisora, también pueden tener una muy, muy buena influencia en Cámara de Diputados, tanto por razones de partido, tanto por razones de localidad, o sea, que sean diputados del mismo estado al que él representa, o a lo mejor es el senador que próximamente lo vamos a ver como candidato a gobernador. Es ver todo ese tipo de cosas para ver cómo va a terminar resultando. Pero sí, mi opinión es esa. Yo creo que sí conserva mayoría. Yo creo, la verdad, que el año que entra, por cómo termina el tema económico, sí se van a tener que hacer ajustes fiscales, sí o sí. ¿Qué no vamos a ver? Históricamente el tema del IVA, alimentos y medicinas, porque ese es un tabú que mucho más con esta administración dudaría, que quisiera hacer lo que no hizo ni el PAN y que no hizo el PRI. Pero pues habrá que ver, porque sí las economías públicas y las finanzas nacionales van a estar muy golpeadas el año siguiente, entonces van a buscar sacar lana de todos lados. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Ahí para complementar un poquito lo que decía Juan Carlos, desgraciadamente lo que ha pasado a fechas recientes en el sistema, bueno, en el sistema político mexicano es que se ha tendido a la polarización, ¿no? Entonces, mucho de lo que está mencionando Juan Carlos de la evaluación del presidente, creeríamos nosotros que es en parte el castigo, ¿no? Por el mal desempeño de la economía, por el mal desempeño en el manejo de la pandemia, por el mal desempeño en muchas otras cosas, pero también ahí lo que influye muchísimo es la capacidad que tiene López Obrador de difundir su discurso y de difundir sus explicaciones sobre por qué las cosas están saliendo mal. Mucho de lo que se platica es que en las elecciones pensaríamos que influye la razón, pero muchas veces también lo que ahí influye es el sentimiento y la emoción, ¿no? Muchos votan con el estómago más que con la cabeza. Entonces, eso es algo que también se tiene que tomar en consideración para reforzar lo que está diciendo Juan Carlos. Es muy complicado que, a pesar de los resultados que se están observando ahorita en el manejo de la actual administración, no va a perder el vuelo y la fuerza que tiene
para que el control en la Cámara de Diputados se desvanezca. Se debilitará, sí, pero no se va a desvanecer ese peso. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? ¿Nadie? ¿Ya? ¿Todo clarísimo? Bueno, Pues no todo clarísimo, pero vamos intentando. sí, hay que actuar. Muchas gracias, Juan Carlos, y a todo tu equipo por su tiempo. La verdad, para nosotros ha sido muy valioso toda esta información. Y pues tenemos mucho trabajo por hacer definitivamente. Pero bueno, yo me quedo con el tema pro bono, intercambio, fee of success. El dinamismo me encantó. Hay que ser resilientes. Excelente, muy bien. Yo me estoy comunicando contigo después. Con todo gusto y muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias por su tiempo, a ti y a todo tu equipo. Muchas gracias. Que esté muy bien, fue un gusto platicar con ustedes. Un gusto. Hasta luego. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Juan Carlos. Luego, gracias.